Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo de este miércoles 21 de abril. A continuación vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Diputados autorizaron reducir las jornadas laborales al sector de turismo, sector artístico, entretenimiento y autobuseros por un año más. Bambi solicita al Ministerio de Hacienda girar 28.000 millones de colones, de lo contrario afirman que tendrán que paralizar las solicitudes de bonos de vivienda por lo que resta del año. Andrés Carevic está a 4 partidos de igualar el invicto de 27 partidos que consiguió el colombiano Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003. 9 de cada 10 ticos aseguran que están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. Con su agudo olfato, 2 perros detectan en escasos segundos, entre 5 muestras, cuál es la que pertenece a un paciente con COVID en El Salvador. Los diputados autorizaron reducir las jornadas laborales al sector de turismo, sector artístico y de entretenimiento y autobuseros por un año más, siempre y cuando se compruebe su afectación por la pandemia. El proyecto señala que la reducción de la jornada autorizada podrá prorrogarse hasta por 4 periodos de 3 meses, es decir, un año. Esto siempre y cuando se demuestre que los comercios, bares y todas las empresas relacionadas con el turismo siguen siendo afectadas por las medidas sanitarias a causa de la pandemia. De esta forma, se busca evitar despidos en esos sectores. No definir o no votar un proyecto como este, lo que va a hacer es que va a ampliar el desempleo. Definitivamente con las nuevas restricciones que está imponiendo el gobierno, incluso el sector productivo no está pudiendo salir de la situación de crisis en la que nos encontramos. No es una situación normal y por eso pensando en el trabajador y tratando de evitar mayor desempleo, sabemos de la necesidad de poder aplicar la reducción de jornadas. Además, se incorporó una moción de José María Villalta para que existan mecanismos fiscalizadores de parte del Ministerio de Trabajo sin necesidad de interponer una denuncia. Haya cumplido con la ley, que se haya sostenido el empleo de las personas afectadas y que no se hayan dado abusos de la legislación laboral. Del otro lado, hemos también tenido conocimiento de casos de empresas que han abusado de este mecanismo, por ejemplo, reduciendo el salario de las personas trabajadoras sin reducirle la jornada u otro tipo de arbitrariedades en casos donde no se justifica la aplicación de esta ley. Nos ha preocupado muchísimo las manifestaciones del Ministerio de Trabajo en el sentido de que no hay una fiscalización específica del cumplimiento de esta legislación, sino que se deja por la libre, a la buena fe y solo interviene el Ministerio de Trabajo cuando hay una denuncia. El proyecto contó con el aval de 41 diputados. El diputado del PUSC, Pedro Muñoz, presentó una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda por no girar 28.000 millones de colones que han sido destinados a proyectos de vivienda. Según Muñoz, el no girar estos dineros afecta a 3.357 familias en el país. El diputado y precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, presentó la tarde del martes una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra de Elian Villegas, ministro de Hacienda. La situación se da a raíz de que supuestamente el Ministerio de Hacienda retiene 28.000 millones de colones que fueron destinados desde el año anterior a proyectos de vivienda y que aún no son utilizados. Muñoz señaló y fue muy tajante en decir que el Poder Ejecutivo está jugando con esos dineros como moneda de cambio para que avancen en otros proyectos que sí interesan al gobierno de la República. Estoy presentando hoy mismo una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda para que el ministro cumpla con su deber. Dice el ministro que va a presentar un presupuesto extraordinario. Eso, en primer lugar, es innecesario. Y en segundo lugar, entiendo las aviesas intenciones del Poder Ejecutivo de utilizar ese proyecto de presupuesto extraordinario como moneda de cambio para otros proyectos que le interesan
al Poder Ejecutivo. El legislador dice que el ministro se escuda en un error material que tenía el proyecto, pero que tiene remedio a través de la firma de un decreto, situación que para Muñoz el jerarca no quiere realizar. Se escuda en un error material que está en la ley de presupuesto para no girar el dinero. La ley, concretamente el artículo 45 de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, le permite al ministro de Hacienda enmendar ese error material mediante un decreto. Al ministro no le ha dado la gana hacer eso, lo cual es un incumplimiento de deberes, en perjuicio de 3.357 familias. Según manifestó el legislador, esta retención de dineros por parte del Ministerio de Hacienda perjudica a 3.357 familias en el territorio nacional que no tendrán posibilidad de obtener un bono de vivienda este 2021. Intentamos tener la reacción del jerarca de esta institución, sin embargo, nos indicó que en este momento, previo al cierre de la edición, no podía atendernos y que lo haría mañana en el transcurso del día. Y en Argentina, el pasado 12 de abril, una mujer quien ha sido también pilar para las luchas sociales y precisamente también para la defensa de la legalización del aborto, falleció. Una chica quien se aplicaba aparentemente un aborto y que sufrió de una mala praxis. Esto ha generado grandes polémicas en redes sociales, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, que muestran y reflejan la realidad que vivimos en Costa Rica en cuanto a las diferentes opiniones y también en cuanto a la necesidad de poner en orden aspectos tan importantes como este. Para poder ampliar un poco este panorama, para entender un poco sobre la importancia de mantener las cosas según lo necesario y lo estipulado, está con nosotros Larisa Arroyo, quien es abogada especialista en derechos humanos y a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Larisa. Muy buenos días. Larisa, hablemos un poco acerca primero de este caso en particular, de esta chica en Argentina que sufrió una mala praxis y ya pues hoy no está con nosotros para poder seguir defendiendo algunos derechos de los seres humanos. Bueno, justamente, y usted lo ha dicho muy bien, fue un tema de mala praxis, o eso es al menos lo que se está sugiriendo de parte de la Fiscalía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque justamente nos lleva a retomar, por ejemplo, lo que es el tema de violencia ginecobstétrica, un tipo de violencia específico en contra de las mujeres, ¿verdad? Y que en realidad es una situación que ocurre a nivel global, es decir, no solo en Argentina, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Y esto, de alguna manera, tiene que ser analizado justamente bajo esa perspectiva de género, ¿verdad? No podemos adelantar criterios sin tener realmente los hechos a la mano. Es decir, sabemos que en principio cuando se hace un aborto seguro, la posibilidad de que esa mujer muera o fallezca, ¿verdad? En razón de esta interrupción del embarazo es prácticamente mínima, así dicho por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que pueden haber justamente errores, particularmente del personal de salud, que pueda provocar, ¿verdad?, esa fatalidad. Y ahí es donde deberíamos justamente enfocarnos, ¿verdad?, ver qué es lo que está ocurriendo en ese sistema de salud que no se dio, porque este puede ser un caso que se repita, y no solo que se repita con razón, digamos, en relación a un aborto, sino en relación a cualquier tema de atención ginecobstétrica, es decir, una mujer que va a dar a luz, una mujer que va a un control para un PAP, una mujer que va a pedir un aborto, ¿verdad? En este caso legal, por ser Argentina. Entonces, es ahí donde tenemos que poner el dedo para poder hacer el análisis de este caso, queriendo creer que no es el reflejo de una realidad, cuando en realidad más bien los análisis y los números que nos arroja, digamos, particularmente en Argentina, es que la violencia obstétrica es muy alta. Precisamente, Larisa, eso que usted menciona me hace recordar también un poco y me lleva a días atrás, incluso la semana pasada, cuando se presentó el informe mundial de la población,
que habla de que Costa Rica también sufre de violencia obstétrica y que es muy importante y que en los últimos años ha sido una cifra bastante destacable y que hay que empezar también a razonar y pues a analizar. Sí, bueno, eso es parte de lo que tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos varias herramientas o varios instrumentos que nos pueden dar una luz acerca del tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? Una violencia específica en contra de las mujeres, ¿verdad? Que no atiende esas necesidades específicas, ¿verdad? Que pueden ir tanto de la atención ginecológica, ¿verdad? Con el PAP, con la atención, por ejemplo, que sea amigable para poder tener acceso a anticonceptivos, que era parte incluso del lema argentino, ¿verdad? Anticonceptivos para prevenir, pero también incluir, por ejemplo, toda la atención pre y durante y postparto, ¿verdad? La maternidad, la mortalidad materna en Argentina es muy alta, al igual que en otros países vecinos como Nicaragua, como Honduras, como El Salvador. Por suerte, Costa Rica, ni una muerte se puede justificar mientras sea prevenible, ¿verdad? Pero por suerte, de alguna manera, Costa Rica no entra dentro de esa categoría. Y en realidad los estudios lo que demuestran es que no entra dentro de esa categoría, ¿verdad? De números altos, justamente porque tenemos un sistema de salud que es solidario, ¿verdad? Que atiende a todas las mujeres embarazadas, a todas las personas menores de edad, pero algo que es muy importante es que es insuficiente. Es decir, que no es solo brindar el servicio, sino que ese servicio sea humano, que ese servicio sea justamente amigable, que sea respetuoso, que respete el derecho a decidir de las mujeres en este caso, ¿verdad? No solo con respecto al aborto, sino, por ejemplo, parto humanizado, cómo van a tener el parto las mujeres o el acceso a la salpingectomía, ¿verdad? Y ahí hay muchos temas sobre los cuales nos podríamos extender y tener todo un día de discusión. Sí, así es. Bueno, pues en Costa Rica incluso también un tema que ha sido de muchísima discusión ha sido el aborto terapéutico, que todavía es un proceso largo, un proceso que ha estado trabajando muchísimo, que incluso ustedes también han estado trabajando mucho y que también va cerrando algunas brechas importantes hacia la clandestinidad, que en el caso que mencionábamos y del que traemos a colación es una mala praxis. Sin embargo, hay muchas mujeres que han tenido que verse obligadas o tener que exponerse a riesgos mayores cuando se someten a tratamientos de esta forma. Sí, efectivamente, o sea, algo que hemos venido denunciando incluso ante el Comité CEDAW, que es uno de los comités de derechos humanos, en este caso específico incluso para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, ha incluido el tema de violencia obstétrica y de acceso también al aborto terapéutico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que se busca, ¿verdad?, es garantizar el derecho a la salud de las mujeres, tanto de aquella mujer que necesita, digamos, la atención para tener un parto humanizado, ¿verdad? O aquella adolescente que quiere tener acceso a anticonceptivos. Por ejemplo, en algún momento no teníamos anticoncepción de emergencia, por suerte ahorita tenemos al menos en el sector privado, pero no lo tenemos en la caja y no sabemos si realmente se está accediendo desde las víctimas de violencia sexual. Y en el tema de aborto terapéutico también tenemos que poner, ¿verdad?, ahí el dedo para ver qué es lo que está pasando, porque no tenemos números. Sabemos que tenemos una norma técnica, tenemos un protocolo, pero ¿se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿O nos parece que durante la pandemia las mujeres no tienen estas necesidades sexuales y reproductivas en atención desde el personal de salud, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, vamos a necesitar ver qué está pasando con las niñas y adolescentes embarazadas, las víctimas de violencia sexual, aquellas mujeres que tienen embarazos de fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que no van a sobrevivir fuera del cuerpo de la mujer, ¿verdad?, entre otros casos. ¿Qué está pasando con esas mujeres en Costa Rica? ¿Están accediendo tal y como lo garantiza el artículo 121 al aborto terapéutico, o el sistema sigue haciendo como que no existe una normativa que se los garantice por ley? Esa es una de las preguntas que todavía tenemos que responder. ¿Y qué sienten ustedes, Larisa, ya para cerrar esta entrevista, que nos queda muy poco tiempo? ¿Qué sienten ustedes que Costa Rica necesita para ya concretar estos derechos y qué necesita ya para formalizar también
que las mujeres puedan realmente, como usted lo dice, no solamente llevar un embarazo sano y seguro, sino también en el caso de que se tenga que aplicar un aborto terapéutico, se haga de forma también segura? Bueno, lo primero es que necesitamos un cambio cultural, ¿verdad? Un cambio cultural implica que se pueda reconocer a las mujeres como sujetas de derecho, con el derecho a decidir, ¿verdad? Eso, por supuesto, que va a significar no solo poder decidir cómo, cuándo y cuántos embarazos, ¿verdad? Con quién, sino también si lo queremos o no seguir adelante en el marco de la normativa que permite ahora actualmente. Y justamente pues tenemos estos casos como las víctimas de violencia sexual que tienen una afectación a su salud física y emocional innegable, particularmente cuando son niñas, ¿verdad? Y uno esperaría que ese cambio cultural no sea solo a nivel social, a nivel incluso de medios de comunicación, sino también a nivel del personal de salud, que pueda entender cómo se puede llevar a cabo un aborto seguro, un aborto dentro del marco de la ley, ¿verdad? Pero respetando justamente los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres dentro de esos estándares, ¿verdad? Que nos toca directamente por los compromisos que hemos adquirido como Estado con las convenciones, ya sea Convención CEDAW, Convención del EMPRO-Pará, entre otras. Perfecto, Larisa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Más de 3,000 familias podrían quedarse sin el beneficio del bono de vivienda si el Ministerio de Hacienda no gira un presupuesto de 20,000 millones de colones, y tras una denuncia del diputado Pedro Muñoz que veíamos anteriormente. Ahora, después de la pausa, vamos a tener una entrevista de fondo también. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Para celebrar el Día Mundial de la Creatividad, presentamos el documental hecho por la UNED, Amovies, 40 años de amor y arte. El miércoles 21 de abril a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. El aumento de nuevos casos de COVID-19 y el incremento en las hospitalizaciones por el virus obligó a las autoridades de salud a elevar las alertas para 18 cantones. Este lunes solo se contaban con 7 camas disponibles para cuidados críticos. La Comisión Nacional de Emergencias elevó el nivel de alerta amarillo a naranja de 18 cantones ante el incremento de riesgo de contagio en estas localidades. Los cantones que suben de alerta son Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Curridabat, Naranjo, Palmares, Los Chiles, Guatuso, así como Cartago, La Unión, Jiménez, Heredia, Barba, Santo Domingo, San Rafael, Santa Cruz, Montes de Oro y Parrita. Según la entidad, el país se encuentra en uno de los momentos más graves de la pandemia, con una acelerada reproducción del virus y una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos que superó el 93% en camas críticas este lunes. Nada más quiero hacer el llamado vehemente y solidario para todas las personas para que cumplamos, por favor, las medidas de prevención que rigen. Que comprendamos que necesitamos evitar que esa curva que mostré al inicio siga creciendo tan aceleradamente.
porque en la medida que esa curva crezca tan rápidamente, más rápidamente se saturan nuestros servicios, más personas pueden fallecer, y eso es lo que queremos evitar desde el equipo de trabajo, no solamente a nivel nacional, sino también los equipos de trabajo que están en los 82 cantones del país. Ante la severidad de la situación actual, la comisión comunicó que la emisión de alertas se retomará de manera semanal y no cada 15 días como estaba vigente. Por su parte, las autoridades de la primera línea de atención a la emergencia por la COVID-19 advirtieron que el país presenta algunos de los datos epidemiológicos más serios desde el inicio de la pandemia. La velocidad en el incremento de contagios y la ocupación hospitalaria actual evidencian una situación altamente delicada. Esto que estamos observando acá es el comportamiento de las 2 últimas semanas epidemiológicas. Observamos un crecimiento muy fuerte, veamos esa pendiente, y en términos muy simples, estamos tardando 2 semanas en pasar de 3.000 a 6.000 casos, a más de 6.000 casos. Si comparamos eso con el momento en que el año anterior, en julio, entre julio y agosto del 2020, llegamos a los 6.000 poco de casos, veamos que nos tomó 7 semanas aproximadamente pasar de 3.000 a 6.000 casos. Eso quiere decir que estamos en un crecimiento muy acelerado de casos. Eso significa que muy rápidamente podemos llegar a perder la capacidad de los servicios de salud, y por esa razón es muy necesario que asumamos esa responsabilidad de protegernos. Precisamente este martes se reportó el mayor número de pacientes en unidades de cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia. En total, 269 personas se encuentran en UCI. Para hoy, martes 20 de abril, registramos nuevamente más de 1.000 casos, exactamente 1.130. Esto se acompaña de una situación crítica de ocupación hospitalaria, porque en este momento tenemos 579 personas internadas. De estas, 269 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 91 años. Según el Ministerio de Salud, el miércoles de la semana pasada se reportaron 10 lamentables fallecimientos, el jueves 11, el viernes 6, el sábado 13, el domingo 7, el lunes 8 y este martes se registraban 5 fallecimientos, llegando a un total de 3.104 decesos relacionados con COVID-19. Tras el incremento de asaltos en las cercanías al puente conocido como La Platina sobre la carretera General Cañas, la Municipalidad de Heredia colocó cámaras de seguridad con el objetivo de disminuir el riesgo en la zona. Los delincuentes que actúan en este sector suelen colocar artefactos en la calle que obliga a los conductores a detenerse y bajarse del vehículo. Los asaltos en la zona cercana al puente Alfredo González Flores sobre la carretera General Cañas han llamado la atención y alerta de las autoridades. Es por ello que la Municipalidad de Heredia, por medio de la empresa de servicios públicos de Heredia, instaló 2 cámaras con una inversión de $15.000 para reducir los robos. Las cámaras se instalaron desde el puente conocido como La Platina hasta la parada de buses frente a la Ruta 1. Otras 2 cámaras se instalarán en las instalaciones de Pepsi y otra en el Centro Nacional de Convenciones. Entonces, esto que estamos haciendo, dándole seguridad acá, porque aquí hay demasiados asaltos, hay hasta violaciones, bajonazos, y con este sistema cámara, con e-books, nos cubre 150 metros a lo largo y hace un giro total. Entonces, tenemos 2 ojos vigilando permanentemente 24/7 a la comunidad herediana, a los estudiantes, a toda la gente de Castela, del técnico Ulloa, y los gente que se bajan a parar aquí para volver a sus casas o sus trabajos. Por el cementerio había un tipo asaltando con un bate a un muchacho. Entonces eso inmediatamente llegó la policía. Igual acá vamos a mandar un mensaje claramente a los maleantes que aquí hay videovigilancia permanentemente 24/7. Mediante técnicas como colocar objetos en la calle que obligan a los conductores a detenerse y bajarse del vehículo para ser asaltados, los delincuentes han operado durante los últimos meses. Tal es el caso en marzo anterior del asalto y robo de los celulares de 7 pilotos de la aerolínea American Airlines, quienes viajaban en una microbús y fueron víctimas de esta estrategia cuando se dirigían al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
El organismo de investigación judicial informó en febrero anterior que recibían hasta 5 denuncias por semana en este sector por asaltos a conductores. La SPH mencionó que la experiencia que ha tenido en otros cantones con las cámaras les han demostrado que son un medio disuasivo para los delincuentes. Sí, estas son cámaras de última generación, tienen un zoom sumamente amplio que permite detallar incluso elementos muy pequeños en la escena, como anillos, relojes o otros elementos que pueden ser muy importantes para los operativos policiales. Funciona en 360 también y tiene altas capacidades para trabajar con poca luz. Eso permite que los ciudadanos en este sector y también los conductores de vehículos puedan sentirse más tranquilos al transitar por esta zona. La Policía Municipal de Heredia será la encargada de monitorear las cámaras junto a las otras 460 ya instaladas en el cantón. Y como lo habíamos anunciado también al principio de esta edición con la denuncia del diputado Pedro Muñoz, el Bambi solicita al Ministerio de Hacienda girar 28.000 millones de colones que les corresponde y que no se les ha suministrado para los bonos. De lo contrario, afirman que tendrán que paralizar las solicitudes de bonos de vivienda por lo que resta del año. Actualmente hay más de 3.000 familias con la solicitud aprobada esperando el dinero para construir. El Banco Hipotecario de la Vivienda solicitó al Ministerio de Hacienda el giro de 28.000 millones de colones para financiar bonos familiares de vivienda para 3.350 solicitudes que actualmente están suspendidas pese a tener los trámites completos y estar listos para empezar la construcción. La solicitud se hizo el pasado 12 de abril, respaldada por la Junta Directiva del Bambi. Según el Banco Hipotecario, esto está ocasionando serias consecuencias sobre la operación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, donde actualmente hay esperando para aprobación solicitudes de subsidios y financiamientos por un monto de 43.640 millones de colones, lo que afecta a más de 3.000 familias. Durante la discusión y aprobación del presupuesto ordinario para el periodo 2021, en la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas aprobaron la restitución de 28.000 millones de colones para el Banco Hipotecario de Vivienda, para ser utilizados en los programas de construcción de vivienda social para las familias más necesitadas. Sin embargo, al incorporar dichos recursos vía aprobación por parte de la Contraloría General de la República, este ente contralor determinó la necesidad de incorporar la coletilla que definía el destino específico de los recursos, pese a haber quedado claramente establecido en el espíritu del legislador. Este proceso, tal y como lo determinó este ente contralor, podría realizarse por medio de la publicación de un decreto ejecutivo a cargo del Ministerio de Hacienda. Esta situación de no resolverse pronto para poder incorporar dichos recursos estaría ocasionando serias consecuencias negativas. El gerente general del Bambi explicó que esos 28.000 millones de colones constituyen el 30% de los recursos previstos para el año 2021 y en caso de no girarse, el banco deberá paralizar de forma inmediata la recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda en todos los programas en lo que resta del año. Además, consideran que habrá un efecto negativo en la reactivación económica y el desempleo, pues esas más de 3.350 viviendas de interés social que no se construyan significan unos 11.000 empleos menos entre directos e indirectos en el sector construcción. Precisamente la Cámara de Construcción reaccionó ante dicha situación y catalogan como indignante lo sucedido. Es por ello que solicitan la intervención de la ministra de Vivienda, Irene Campos. Esto no solo afecta a la construcción, a la vivienda, sobre todo afecta a las familias de escasos recursos. No puede el Bambi seguir trabajando con los recursos de los que ya dispone, porque son recursos sumamente limitados y no alcanzan para cumplir la meta de apoyar a estas familias costarricenses. Así es que hacemos un llamado vehemente, sobre todo a la ministra de Vivienda, para que tome las acciones necesarias en defensa del sector construcción, del sector vivienda, pero sobre todo de las familias que más lo necesitan. La Cámara de Construcción enviará una carta al Ministerio de Hacienda para que se eliminen las trabas y se giren los 28.000 millones de colones lo antes posible. Consultamos al Ministerio de Hacienda ante dicha situación, sin embargo, aún no se ha emitido una respuesta.
Y como lo veíamos en la información anterior, e incluso antes de ir a corte con la denuncia del diputado Pedro Muñoz, está con nosotros don Orlando Barrantes, quien es miembro del bloque de vivienda y que será el representante de todos los costarricenses que se ven beneficiados y que necesitan, esas más de 3,000 personas que necesitan de la ayuda social para un bono para poder contar con su propio hogar. Está con nosotros don Orlando, buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Buenos días a todos los costarricenses. En realidad el tema es un tema, digamos, social muy importante porque el bono de la vivienda tiene 35 años de estar funcionando ya, ¿verdad? Y en esos 35 años le ha dado casa a más de 400,000 familias. Eso significa que en este momento hay cerca de 2 millones de personas en Costa Rica que viven en casas obtenidas con el bono de la vivienda, y eso definitivamente tiene un impacto muy importante en la vida democrática del país. Durante estos años, durante esos 35 años, nunca había ocurrido una crisis como la que está pasando ahora. El año pasado el gobierno empezó a hacerle recortes al Bambi, le hizo 3 recortes. El último fue por 48,000 millones de colones cuando se estaba debatiendo en el Congreso el presupuesto ordinario del 2021. Esos 48,000 millones de colones fueron rebajados por un trabajo que hicieron los diputados y la presión de nosotros, y al final lo que quedó para el Bambi este año fueron 28,000 millones. O sea, siempre perdimos 20,000 millones de colones. Entonces, aparte de eso, es muy importante que los costarricenses sepan que este año el Bambi empezó con un 40% menos de su presupuesto tradicional. Hay 35,000 millones que se perdieron y que el gobierno dijo que este año los iba a reponer con presupuestos extraordinarios. Pero ese no es el tema ahorita. El tema son los 28,000 millones de colones que aprobaron los diputados para el presupuesto, repito, ordinario 2021, y que el Ministerio de Hacienda tuvo que haber empezado a girar a partir de enero. Ya llevamos 4 meses. En estos 4 meses, en virtud de que Elian Villegas, el ministro de Hacienda, no quiere girar esos dineros al Bambi, ya tenemos 13,000 hogares cuyos jefes de hogar perdieron el trabajo. Son 13,000 familias que su jefe de hogar no está trabajando solo porque a don Elian Villegas se le ocurre. Él tendrá sus razones que, bueno, habrá que verlas ahora que ayer don Pedro Muñoz presentó una denuncia penal. Vamos a ver cómo es el asunto. Y también es muy importante que los costarricenses sepan que en estos 4 meses 3,300 familias han perdido su vivienda. Esos expedientes, esas solicitudes que hicieron 3,300 familias desde hace un año, año y medio, ya están en el Bambi. Están listas, están aprobadas, pero no se pueden ejecutar, no se pueden construir las casas porque faltan esos 28,000 millones de colones. Que repetimos, don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, no quiere autorizar. Ok, don Orlando, entonces estos 28,000 millones de colones que están en discusión en este momento, no solamente entre las personas beneficiadas, sino también que involucran, como usted lo menciona, al Ministerio de Hacienda y que ya también fueron aprobados por los diputados, ya tienen destino, ya tienen nombre y apellido en la ayuda social que se les va a brindar. Por supuesto, es una injusticia. Esas familias a nosotros en el bloque de vivienda de todo el país nos llaman todos los días y nos dicen, por favor, ayúdennos. Ya fuimos a la entidad autorizada donde están los expedientes listos, ¿verdad? Para que el Bambi, y no podemos, ahí nos dicen que es que no hay plata, pero ya el bono está aprobado. Eso es cierto. Lamentablemente el gobierno nos ha traído a esta situación y realmente el tema es como trágico. Lo que pasa es que el que tiene casa, por dicha, no puede entender la angustia de estas 3,000 y pico de familias. La mayoría o de ellas todas prácticamente, gente muy pobre. Vea, tenemos unas casas ahí en Siquirres, sobre el río. Ahora con estas lluvias enormes han estado en peligro de que el río no es drama nuestro, los podemos traer,
para que vean la situación en la que están viviendo ellos. Pero es que así hay montones, en precarios, en los territorios indígenas. Es una barbaridad lo que le están haciendo a los territorios indígenas. Hay 3 proyectos listos. 3 proyectos listos de territorios indígenas a los que no se le puede construir su casa por esta misma razón. Porque Elian Villegas no le autoriza. Elian Villegas está diciendo, está haciendo un enredo. Él sabe que está haciendo un enredo. Está haciendo un enredo. Dice que para poder girar esos 28.000 millones, él tiene que enviar a la Asamblea Legislativa otra vez un presupuesto extraordinario. Hay un mecanismo ahí que pocos conocemos que se llama la coletilla. La coletilla es muy sincera, muy sencilla. La coletilla es una frase donde dice para dónde va esos recursos, en qué se van a gastar. Los diputados lo dejaron establecido en las sesiones donde se aprobó eso, pero don Elian insiste que no, que eso no sirve, y se está inventando, ojo, se está inventando un mecanismo que no existe. La Contraloría General de la República reiteradamente le ha dicho que tiene que hacer un decreto ejecutivo muy sencillo y que con eso ya se puede. Don Orlando, ¿cuáles son las regiones en las que ya se ha mencionado que son de donde son estas familias que están esperando este beneficio? Y de ser entregado por parte del Ministerio de Hacienda, ¿qué proceso de ejecución faltaría para ir cerrando esta entrevista? No, fíjese, periodistamente, que son casos en todo el país. Hay en el área metropolitana, ¿verdad? En algunos precarios. ¿Sabe cuál? Hay una gente que es lamentable que esté ahí. Las familias que fueron desalojadas, engañadas en el Triángulo de Solidaridad y les prometieron una casa. Allá andan dando vueltas. Ustedes los ve que se fueron, lamentablemente tuvieron que irse para Guapiles. Ahí están en condiciones muy difíciles. Están en Urquetas de Zarapiquí. Esas familias fueron engañadas y no se les puede dar su casa porque no hay, dicen que no hay plata en el banco, lo cual es cierto, ¿verdad? Ya con este dinero se aplicaría ya con este dinero, si se desembolsa este presupuesto, se puede ejecutar ya los planes de vivienda completos, ya están diseños hechos, procesos, permisos y todo está ya aplicado. Inmediatamente, porque los expedientes ya están. Es que en el proceso de los bonos, primero las empresas, los desarrolladores preparan los expedientes, el proyecto lo pasan a la entidad autorizada, que son 27, hay un montón. La entidad autorizada toma 6, 7, 8 meses para revisarlos y luego lo mandan al BAMBI, que ahí también duran varios meses. Ese proceso ya fue cumplido por estas 3.300 familias. El dinero aparece inmediatamente en lo que corresponde, la Junta Directiva los aprueba y ya las empresas pueden empezar a construir. Nosotros que estamos encima de eso y que convivimos con las familias todos los días, es lamentable que por una cosa personal de don Elian, que no la terminamos de entender, ¿verdad? Muchos están a la intemperie. Muchos están viviendo en sus ranchitos, ¿verdad? Pero usted tiene razón. O sea, lo que le contesto es, en el momento que aparezca la plata, eso fluye. Todo el sistema se pone a caminar otra vez porque ya está muy avanzado. No son esos bonos que tienen que presentarse en las empresas los revisan, luego los mandan por varios meses a la entidad autorizada, a veces es un año y pico, porque tiene que ir al BAMBI también. No. Esto es de ejecución inmediata. Yo creo que estamos ante una emergencia nacional. Este diputado, don Pedro Muñoz, que ayer se hizo esa denuncia penal y que todos lo apoyamos, yo sé que en el país todos vamos a apoyar eso, ojalá eso haga meditar al presidente de la República. Pues yo no sé si don Elian será capaz de meditar eso, porque su insensibilidad es enorme. Perfecto. Pero al presidente de la República debería de motivarlo para que eso lo pongan a caminar. Fíjese que don Elian, es una cosa muy importante que debemos de tener presentes, está irrespetando, se está burlando de la Contraloría General de la República, que le ha dicho que publique el decreto, pero también tiene pintaditos en la pared a los diputados que votaron por ese presupuesto. Que don Elian está abusando.
Perfecto, don Orlando, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos mucho también que nos haya acompañado aquí en Costa Rica Noticias. Nosotros profundamente agradecidos porque más que nosotros son las familias que están sin casa y justamente las que les agradecen a ustedes el interés en este tema. Muchas gracias. Buenos días. Y vamos a una pausa comercial y en pocos minutos estaremos con ustedes para presentarles toda la información deportiva. Ya volvemos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. En Cine en Cortos, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Acompáñenos. El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, quiso dar la cara por lo que sucede en el equipo. Sin embargo, lo hizo con otro papelón que retrata el mal momento del equipo. El jerarca anunció a Mauricio Wright como nuevo técnico para, en plena conferencia, enterarse que no era así, sino que llega como asistente. Tal resbalón, sin duda, empañó otra serie de anuncios en teoría positivos para los morados. El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, quiso darle la cara a los medios de comunicación en medio de una profunda crisis de resultados de su equipo, la cual lo tiene fuera de la clasificación a semifinales del torneo de clausura 2021, sumido en la segunda peor racha de resultados sin ganar en su historia con 11 partidos y con la vergüenza fresca de haber perdido 5-0 en casa ante su archirrival. Sin embargo, el careo no tuvo el efecto deseado, sino más bien empañó aún más la realidad morada e incluso opacó otra serie de anuncios positivos para sus aficionados. Entre las noticias, el jerarca comenzó diciendo en conferencia de prensa vía digital que el nuevo técnico por los próximos 4 encuentros sería Mauricio Wright. Ese sería el que cerraría el campeonato para Saprissa. Hemos tomado una decisión que anuncio hoy, que es la llegada de Mauricio Wright como entrenador para terminar este torneo. Esperamos que el liderazgo de Mauricio tenga un efecto inmediato en tratar de revertir lo que hemos visto en la cancha, que, como dije, es absolutamente incongruente con todo lo que representa esta institución. No obstante, menos de una hora después, fue corregido a lo largo de la rueda mediática de que no era así, sino que Wright llegaría como asistente de Marco Herrera. Con el tema de Mauricio me expresé mal. Efectivamente, él viene a unirse al cuerpo técnico, ¿verdad? Como un equipo de trabajo. Para efectos formales, llamémoslo así, Marcos será el director técnico y Mauricio el asistente técnico, pero para efectos prácticos son un equipo de trabajo que están, digamos que están trabajando juntos para sacar esto adelante. Tal desatención puso en ebullición las redes sociales y programas deportivos, haciendo crítica y alusión al desorden actual de la institución morada en todos sus frentes, lo cual queda pragmáticamente evidenciado en el rendimiento en la cancha. No obstante, por si fuese poco, más adelante en la jornada, el equipo borró los posts en redes sociales con el anuncio de Wright como asistente y volvió a enviar un comunicado señalando que efectivamente Wright sí será el timonel.
De nuevo, las redes sociales hicieron fiesta, pero después de ahí no hubo más reaclaraciones. Así, Wright, con Herrera como asistente, llega con la obligación impuesta por su presidente de clasificar al equipo en medio de un panorama cada vez más complicado. Para estos últimos 4 partidos de la fase regular, los vamos a ver como finales, porque más allá de los planes que siguen, que ahora les voy a comentar, lo cierto es que Saprissa está obligado a clasificar y está obligado a luchar por el título. Aquí se está jugando el honor del Saprissa en estos partidos que quedan. Y quiero ver un esfuerzo al máximo para luchar, para ganar y dejar muy en alto el nombre del Saprissa. Así que les digo a todos, a la afición, pero también les digo a todos a nivel interno de la institución, que se está jugando mucho. No solo ese honor, sino también se están jugando trabajos, se están jugando contratos. Vendrán cambios, pero la profundidad de esos cambios se van a ver determinados con lo que suceda en lo que resta del torneo. Sobre estos cambios, los cuales sin duda perdieron impacto con el desorden y falta de conocimiento de su propio equipo de parte del mandamás morado, Rojas dijo lo siguiente. Vamos a incorporar un equipo de segunda división. Eso es fundamental a partir del próximo torneo. La ruta de talento que se está estableciendo para que Saprissa, como lo ha sido históricamente, pueda seguir desarrollando jóvenes jugadores. A más tardar mayo, el nuevo técnico del Deportivo Saprissa, que viene de afuera, que tiene y llena todo el perfil que hemos venido viendo, no solo un entrenador ganador, que ha estado acostumbrado a estar al frente de equipos grandes y al frente de vivir clásicos y la presión que eso conlleva, sino también poder coordinar de una manera muy estrecha lo que es la primera división con divisiones menores. Esas últimas declaraciones dejan claro que Wright, además de la indecisión con la que se anunció su nuevo puesto, tiene de por sí sus días contados, pues en mayo, pase lo que pase con el monstruo en lo que queda del torneo, tendrá un entrenador extranjero. El último trabajo de Wright como director técnico fue a Cerrí en la Liga de Ascenso. Sin embargo, el equipo fue de los últimos de la categoría. En la primera división costarricense, dirigió a Brujas, con el cual salió campeón en el 2009. A Punta Arenas FC, Pérez Celedón, Herediano y Cartaginés. En el extranjero tiene pasos en Guatemala, específicamente en Malacateco y Municipal. Finalmente, otro detalle que mencionó el presidente morado fue el inicio de la construcción del propio centro de alto rendimiento morado, en Curridabat. Saprissa tiene un cierre de torneo de pesadilla. Su calendario marca 3 juegos de visita y el único de local ante el segundo lugar de la tabla. Y por si fuera poco, contra todos los que jugará, llegarán buscando puntos, ya que aún pueden optar por puestos de clasificación. Razones para creer que el Saprissa puede levantarse del golpe moral después de una estrepitosa goleada en casa ante Alajuelense en cuestión de 2 días resulta difícil. A eso se suma el cambio de estratega y un calendario que se antoja al mejor estilo de las películas de Misión Imposible. Por si fuera poco, en las últimas 4 fechas deberán salir de casa en 3. Los morados no han ganado en este torneo en patio ajeno, aunque jugando en casa las cosas tampoco son tan alentadoras, ya que no ganan desde hace más de un mes. Los morados tendrán varios escenarios difíciles, empezando por este miércoles, cuando visiten el Eval Rodríguez y tengan enfrente la tromba del Caribe, Limón, que es octavo con apenas 1 punto menos que los morados. Así que si estos ganan, podrían meterse en clasificación. El viaje al Caribe no será un paseo. Para el fin de semana, el rival será el Club Sport Herediano. 2 equipos con pésima temporada, pero en igualdad de opciones por clasificar. Así que el team tampoco querrá regalar nada. Para el 2 de mayo, los morados vuelven a casa, pero con el agravante de que el rival será el Santos, con una memorable temporada hasta hoy, siendo segundos. Quizás ya para ese momento los guapileños estén clasificados, pero serán un duro reto. Y para terminar la fase regular de los tibaseños, esta terminará en el Carlos Ugalde. En San Carlos ambos equipos podrían definir su futuro, y por qué no pensar en ambos llegando, buscando los puntos necesarios para colarse en semifinales. Hoy San Carlos está encima de la tabla que el Saprissa por 1 punto. Ahora bien, otro tema que poco se ha hablado es que entre el Colero Sporting y un Saprissa en crisis y que no gana, apenas hay 5 puntos de distancia. ¿Por qué no meditarlo? Máxime si los morados siguen con su vergonzosa temporada.
Y la primera de esas visitas será este miércoles cuando Saprissa se desplace a Guapiles con la intención de salir adelante ante un equipo que será rival directo como Limón FC. Por muchas razones, algunas incluso no deportivas, al monstruo no le queda otra que intentar sacar una victoria sea como sea. Saprissa visitará en esta fecha a Limón FC, un equipo duro de roer para los tibaseños en los últimos tiempos, y aunque el juego no será en el Juan Gobán sino en el Eval Rodríguez, la situación no variará mucho partiendo de que el último juego entre ambos en ese estadio lo ganaron los caribeños 1-0. De hecho, de las últimas 10 visitas del Saprissa a la Tromba, solo sacaron 2 triunfos contra 3 empates y 5 caídas. Saprissa llega con la moral por los suelos tras más de un mes sin ganar, que se refleja en 9 duelos del torneo más 2 de la CONCACAF, y con ello la peor y más humillante derrota en clásicos de la historia y en terreno propio 0-5. Marco Herrera llegará como nuevo estratega a tratar de enderezar el rumbo en 4 jornadas, en donde lo que se supondría es tratar de levantar los ánimos de un alicaído plantel. Tan mal le han salido este torneo a los morados que ya tendrán su tercer técnico, algo que solo sucedió en 1979, 1983, 1986, temporada 92-93, 99-2000, 2001-2002 y el invierno 2015. Estos próximos partidos son fundamentales para los morados, no solo por intentar clasificarse, sino porque tampoco veían tan cerca un descenso desde 1949. Los tibaseños están a 5 puntos del último lugar en el presente torneo. Saprissa tiene el día de hoy 22 unidades. Solo 5 atrás está el Sporting, que sin contar el duelo de esta noche ante el Cartaginés, tiene 17. Son apenas 5 puntos entre morados y el actual colero. Una situación que quizás los morados no hayan visualizado o le hayan hecho mucho cálculo. Pero con un Saprissa que no gana hace 9 fechas y un torneo tan irregular que en cualquier momento el equipo menos esperado gana, es un factor a tomar en cuenta. Lo anterior quiere decir que Saprissa está cerca de ser último lugar del campeonato. Si finalizaran últimos, incluso deberían pelear por el no descenso ante el mismo Sporting. Nunca antes una versión del Saprissa estuvo tan cerca de una pelea como esa decepción de 1949, su primer año en primera, cuando finalizó séptimo con 11 puntos. Solo por 1 le sacó distancia a la Libertad, que al no existir descenso directo peleó promoción contra el campeón de segunda, que era el Uruguay. Los libertos perdieron esa serie, pero fueron perdonados por la federación y jugaron el torneo siguiente igualmente en primera. Otro campeonato en donde Saprissa finalizó penúltimo fue el invierno 2010 con apenas 16 puntos, a 8 del colero Universidad de Costa Rica, que finalmente descendió. Pero al ser el descenso acumulado entre invierno y verano, los morados no corrieron realmente peligro. Han pasado 72 años desde la última vez que el descenso tocó la puerta del Saprissa. Si el equipo morado cae en Limón, este empezará a verse como una opción real. Andrés Carevic está a 4 partidos de igualar el invicto de 27 partidos que consiguió el colombiano Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003. Esto, y asegura el primer lugar del torneo de clausura, son los siguientes objetivos de alajuelense. La liga está a nada de sellar el primer lugar del campeonato. A falta de 12 puntos por disputar, la ventaja sobre Santos es de 9 unidades. Es decir, podría incluso perder 2 partidos y aún así terminaría la primera fase con el liderato bajo el brazo. Por eso, asegurarse la cima es el próximo objetivo manudo, para así empezar a preparar las semifinales en las que espera rival y, a cómo está el campeonato, podría ser cualquiera. Incluso, alajuelense podría dejar definido el liderato esta semana. Su primera oportunidad será en la jornada que inicia este martes, ya que si los manudos puntúan y Santos no lo hace, ya los erizos serían inalcanzables. Otras combinaciones de resultados también lo podrían dejar definitivamente en la cumbre. El campeón nacional recibe en su casa a Jicaral este miércoles, mientras que Santos hará lo mismo con Herediano el jueves. De no asegurar el liderato en esta fecha, podría hacerlo en la jornada 20, que inicia el sábado con el compromiso entre la Liga y Cartaginés en el Alejandro Morera Soto, mientras que los guapileños recibirán a Limón el domingo. Todo hace pensar que a más tardar el domingo estará definido el primer lugar. De no ser así, serían las últimas 2 jornadas, cuando alajuelense visite a Sporting FC y reciba a Guadalupe, mientras que Santos jugará en casa de Saprissa y recibirá a Grecia. Alajuelense tiene otra motivación para el cierre de la primera fase, aunque el técnico Andrés Carevic evita hablar de ello. Si los manudos no pierden en ninguna de las 4 fechas que restan, llevarían su invicto en campeonato nacional a 27 juegos, la misma cantidad que consiguió el colombiano Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003.
y quedarían a 6 del mejor registro del fútbol costarricense, que también está en manos de la liga, que en 1992 enlazó 33 partidos sin derrotas bajo las órdenes del checo Jan Postulka. Nosotros no pensamos en el invicto, lo dije la otra vez también. Los jugadores en el día a día de trabajo nunca esa palabra se dice o no nos llama la atención, sino desde ya que nosotros nos preocupamos en trabajar, nos ocupamos en trabajar, en plantear el próximo partido, que es el más importante. En las fechas que faltan para que finalice la primera fase, el entrenador argentino podría seguir su esquema de rotaciones para darle minutos a todos sus jugadores. Incluso podría aprovechar para descansar a algunas piezas y darle más oportunidad a otras, especialmente a sus jóvenes figuras. Heiner Segura fue presentado ayer al mediodía como nuevo técnico del Cartaginés en sustitución del interino Dani Fonseca. El ahora ex asistente alajuelense empezará a dirigir el próximo fin de semana, casualmente contra su antiguo equipo. Heiner Segura es la nueva cabeza del banquillo en el Cartaginés. Tal y como se comentó desde principios de semana, el ex asistente Manudo será el estratega brumoso para los próximos 2 años y dirigirá su primer compromiso el fin de semana siguiente ante Alajuelense, ya que dada la fecha en la que se incorpora era muy complejo empezar ante Sporting, duelo de esta noche, y que al igual que el sábado anterior dirige Dani Fonseca. Y vamos a trabajar con este plantel para tratar de que nos alcance para clasificar, que creo que estamos en esa zona, entonces no podemos, como le digo, de no ver esa opción que que tenemos hoy día, así que esperemos en Dios, como le digo, que podamos cumplirla y después ahí vamos a ir tomando decisiones ya cuando finalice el torneo para nosotros. El campeonato, sí, no, eso no es negociable, como dicen, es decir, el esfuerzo por obtenerlo, es decir, que yo vea lo que quiero ver de la gente que trabaja al lado mío, valga la reiteración, quiero ver trabajo, quiero ver planificación, quiero ver busca de objetivos, es decir, no voy a decirle, mire, voy a estar contento porque quedamos de segundo o tercero, ya veremos las circunstancias donde terminemos, pero la exigencia es el máximo objetivo del Cartaginés, que es lograr el campeonato. Heiner será el técnico 75 en la historia del Cartaginés, un club que ya conoce, pues fue jugador en los años 90. Será el tercer equipo del estratega en el currículum, ya que antes dirigió a San Carlos y Guadalupe. Herediano se juega la temporada en las próximas 2 fechas, las cuales podrían impulsarlo a la clasificación o dejarlos lejos de ella. Incluso una serie de resultados podría acercarlo al sótano. El torneo de clausura 2021 ha estado lleno de altibajos para la mayoría de equipos, sobre todo para el team, que ha sido tal vez el más inconstante del certamen. Hoy los florenses se debaten entre luchar por la clasificación y alejarse del último lugar. Así ha sido su semestre, estuvo en el sótano en las primeras fechas y fue 4º lugar hace poco. Atrás quedará lo pasado en estos meses si Herediano consigue buenos resultados en las 4 jornadas que quedan por disputar, especialmente en las 2 que se jugarán esta semana. Herediano es sexto con 22 unidades, misma cantidad que Saprissa, que es séptimo. Ambos están apenas a 2 puntos de Jicaral, que es tercero, y a 1 de Cartaginés y San Carlos, que tienen 23. El jueves deberá buscar la victoria en Guapiles ante Santos para poder mantenerse en la pelea o incluso volverse a meter en zona de clasificación, dependiendo de lo que hagan sus rivales. Luego visitará a un rival directo, Saprissa. Los florenses necesitarán de la ayuda del alajuelense, que recibirá a Jicaral y Cartaginés de forma consecutiva. Si ambos caen y el team gana los 2 encuentros, se metería en zona de clasificación. Pero no puntuar podría ser fatídico, ya que la diferencia con el último lugar es de apenas 5 puntos. Tras la derrota del sábado ante Cartaginés, el técnico Luis Marín lamentó el momento de su equipo y explicó que a los jugadores les está haciendo falta actitud, algo que necesitarán para pelear por el pase a semifinales. Nos quedan 4 partidos, yo creo que no hay que... No quiero ni decir cuántos partidos nos quedan, ni decir que son 4 finales, ya eso está ahí claro. Yo creo que lo que nos queda es realmente darnos cuenta de la situación en que estamos ahorita y que hagamos un examen de conciencia profundo, individualmente, y sepamos que si queremos realmente no estar fuera de la cuadrangular, tenemos que, aparte de lo que puede ser futbolístico, tenemos que poner otras cosas. Herediano es el único equipo que ha clasificado a las últimas 22 fases finales del campeonato nacional. La última vez que los rojiamarillos no avanzaron a la segunda ronda del torneo fue en el invierno del 2009.
Una encuesta reveló que la mayoría de los costarricenses sí están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. Ya volvemos con esta información. Hacemos una pausa primero. Este miércoles en Buena Vida vamos a tener una demostración de yoga. El yoga ayuda muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida. Le invito por eso para que nos acompañe a las 2:30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión. En Documentales UNED, Salitre, recuperación de un territorio. El miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado a las 7 de la mañana y además a las 4:30 de la tarde. En nuestro espacio Dominio Documental, presentamos a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra, el documental Colombia Bio, la Casa de la Vida, el jueves 22 de abril a las 10 de la noche y el domingo 25 a las 10 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Para celebrar el Día Mundial de la Creatividad, presentamos el documental hecho por la UNED, A Movies, 40 años de amor y arte, el miércoles 21 de abril a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. 9 de cada 10 ticos aseguran que están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. Así lo evidenció una encuesta del Centro de Opinión de la Universidad Latina de Costa Rica. Con el objetivo de determinar la percepción de los costarricenses acerca de la COVID-19, así como su disposición para vacunarse y la opinión sobre la gestión en el manejo de la pandemia por parte de diferentes sectores, el Centro de Opinión de la Universidad Latina de Costa Rica realizó una encuesta del 3 al 12 de marzo a 517 personas con un promedio de edad de 41 años. Dentro de los descubrimientos del estudio se encuentran que 2 de cada 3 personas encuestadas, es decir, un 66%, conoce a alguien que ha padecido o fallecido por COVID-19. Además, un 88.9% de la población opina que definitivamente o muy probablemente estarían dispuestos a ser vacunados. Cuando preguntamos sobre la disposición para vacunarse, un 90%, ¿verdad? Opinan que definitivamente o muy posiblemente se va a vacunar y solamente un 10% dice que definitivamente no va a vacunarse. Además, se evidenció que las personas tienen confianza en la Caja del Seguro Social, pero no así en el actuar de la población en general. Los participantes le dan una calificación de 8.5 en una escala de 10, indicando que hay como una opinión bastante favorable sobre el manejo de la pandemia. Yo creo que eso también tiene que estar relacionado últimamente con la campaña de vacunación, con la capacidad del gobierno de realmente haber traído y negociado las vacunas y implementar, ¿verdad? Esta campaña de vacunación. No así para la población en general. O sea, cuando preguntamos, bueno, y los habitantes de Costa Rica, ¿cómo estamos haciendo frente a la pandemia? La nota otorgada es un 5.7, o sea, como que no pasamos. Y hay una percepción, entonces, de que no estamos como realmente poniéndole o preocupándonos de cuidarnos lo suficiente. Por otro lado, gran parte de los costarricenses consideró en ese momento que lo peor de la pandemia ya había pasado. Ante esto, el investigador señala que esta encuesta evidenció la falsa confianza que sintieron los ticos al ver una disminución de los casos, situación que es muy diferente a la actual, un mes después de realizado el estudio. Esta encuesta refleja, yo pensaría, como un exceso de confianza, ¿verdad? De que esto ya pasamos lo peor, todos tenemos la capacidad, la vacuna nos va a curar o va a prevenirnos de contagiarnos. Y entonces creo que la consecuencia lógica de eso es como el bajar la guardia, el descuidar las medidas de distanciamiento. Y como usted dice, es probablemente uno de los factores que esté contribuyendo a la nueva alza. Este centro espera realizar una nueva encuesta en el mes de mayo.
con una muestra similar para poder comparar los resultados. Además, señala que incluirán el tema de la nutrición para conocer el comportamiento alimenticio de la población durante la pandemia. Autoridades de salud piden a grupos de riesgo vacunarse contra la influenza estacional. Esta dosis ya está disponible en farmacias y clínicas del sector privado, mientras que aún la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene una fecha de ingreso de esta inmunización al país. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus de la gripe. Infecta la nariz, la garganta y los pulmones y se transmite con facilidad de una persona a otra a través de pequeñas partículas expulsadas al toser o estornudar. Síntomas muy similares a los relacionados con la COVID-19. Por esta razón, médicos de la Caja del Seguro Social y del sector privado recomiendan vacunarse contra este virus. Todos estamos expuestos y todos deberíamos aplicarnos. Es importante en esta época aplicarla, ¿por qué? Bueno, porque recordemos que hay muchos síntomas que se confunden entre una influenza y la COVID que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces es importante, pues, tener esta protección, ¿para qué? Para evitar que nos vaya a dar una gripe e igualmente evitar saturar los servicios de emergencia dejar los servicios de emergencia para la emergencia que estamos teniendo en este momento. En un momento una enfermedad anula a la otra, ni una vacuna exime a la otra. Tenemos que entender que son fenómenos que van paralelos, que van uno por una acera y la otra por la acera del frente, pero estamos en una sola calle. La gran calle que estamos transitando se llama vida, pero vida va condimentada con salud, con una salud responsable. Los médicos recuerdan que en cuanto a las personas que ya adquirieron la vacuna contra el SARS-CoV-2, deben esperar al menos 14 días para ser inmunizados contra la de influenza. Con la vacuna del COVID estamos ante una vacuna nueva, ¿verdad? Que estamos conociendo, que estamos viendo cómo se comporta en nuestro organismo en este momento. Y pues la vacuna de la gripe ya es una vacuna altamente conocida, pero recordemos que las vacunas ocupan siempre un tiempo para levantar las defensas. O sea, no es que yo me pongo hoy la vacuna de la gripe y mañana estoy protegida, ¿verdad? Yo necesito 15 días para que el cuerpo haga así el pico y levante y ya yo esté protegida. Entonces, viendo todo esto, que es cómo trabajan las vacunas, esta es la norma o lo que consideramos siempre en este caso. Además, señalan que es importante que la población sepa que la vacuna de la influenza no protege contra el coronavirus. Cada microorganismo genera una respuesta diferente entre sí. Incluso el mismo microorganismo en usted y en mí genera respuestas distintas. Las vacunas son microbio específico. La vacuna de influenza protegerá solamente para las cepas de influenza que se reconoce que están en circulación. Las vacunas para SARS-CoV-2 van a proteger contra el virus original y muy probablemente vamos a tener una buena cobertura sobre las variantes, particularmente la variante inglesa y tal vez la brasileña. Actualmente la vacuna contra la influenza ya está en las farmacias del país con un precio que ronda los 10.000 colones. Por su parte, en la Oficina de Comunicación de la Caja Costarricense del Seguro Social nos indicaron que aún no hay una fecha definida para la vacunación de influenza, pues depende de la llegada de la vacuna al país y su posterior proceso de control de calidad institucional. Señalan que se espera que, como todos los años, sea a finales de mayo o inicios de junio del 2021 y que la institución pueda iniciar con este proceso. Sin embargo, va a depender de la llegada de la vacuna al país. Falta de recursos y recortes en el presupuesto de este 2021 en el Ministerio de Educación Pública mantienen en el limbo la construcción de la Escuela Clemente Marín en San Carlos. Más de 300 menores de condiciones vulnerables tienen esperando por una solución desde el 2017. Por ahora reciben lecciones a 8 kilómetros de distancia en un salón comunal de la localidad. Recibir lecciones presenciales es complicado este 2021. El distanciamiento y cumplimiento de protocolos limita la cantidad de veces que se tiene contacto con el centro educativo. Sin embargo, el panorama sí se puede complicar cuando estos pocos días de presencialidad se tienen que llevar en un salón comunal, en vista de que el centro educativo se encuentra literalmente inhabitable. Este es el caso de la Escuela Clemente Marín, ubicada en Pital de San Carlos, quienes desde el 2019 tuvieron que trasladarse al salón
salón comunal debido a las insalubres condiciones de las instalaciones del centro educativo. El salón, ubicado a 8 kilómetros de la escuela, está dividido con paneles provisionales y muebles. En un solo espacio hay 6 cubículos que fueron ubicados como aulas para los estudiantes de primaria, la oficina administrativa, 2 aulas para preescolar y hasta la bodega. La cual, digamos, estamos un poco inquietos con el asunto de la escuela, porque, digamos, las condiciones que está ahorita la escuela es prácticamente mal. La actual escuela que tenemos no se puede usar, están viajando a otro lugar que no es apto en realidad para dar clases, y menos con la pandemia. Tenemos más o menos 2 años de estar esperando una escuela nueva, y en realidad ya no nos han dado ningún tipo de respuesta y no se ve ningún movimiento que vaya a ser pronto. Imploramos que por favor nos ayuden con eso, porque creo que merecemos de que los niños tengan una escuela apta para ellos ir a estudiar y con buenas condiciones. La escuela recibe a 360 alumnos de primaria y preescolar. Por las condiciones del lugar no han podido habilitar el servicio de comedor, aunque los estudiantes sí requieren del alimento en el centro educativo, ya que se tratan de menores en condiciones vulnerables. Una vez al mes reciben el paquete de alimento, pero esto no garantiza una comida al día. Una de las urgencias del nuevo centro educativo radica en la necesidad de habilitar el espacio seguro para estos menores, ya que esta comunidad es blanco de narcotráfico, prostitución y pobreza extrema. Si bien los menores se movieron al salón comunal en el 2019, desde el 2017 la Sala Cuarta encontró con lugar un recurso de amparo en el que le exige al Ministerio de Educación Pública habilitar una opción para garantizar la educación de esta población e iniciar en un periodo de 6 meses la construcción del nuevo inmueble. Sin embargo, al día de hoy, 5 años más tarde, la antigua escuela se muestra prácticamente en ruinas. Puesto varios recursos de amparo y no hemos sido escuchados ni atendidos como debería ser por parte del MEP. En el 2019 el Ministerio de Salud cerró la escuela y tuvimos que trasladarnos a un salón comunal, que es donde los niños están recibiendo ahorita las clases. Pero insistimos en muchas veces en varios recursos que hemos presentado a la sala y no hemos sido escuchados. Al día de hoy no tenemos idea de cuál va a ser el destino de la escuela, porque ellos aducen que no hay presupuesto, que no hay dinero para las nuevas instalaciones de la escuela. La Junta Administrativa dice no tener dinero para aportar en el proceso constructivo, pero afirma apoyaron al Ministerio al conseguir la donación de los planos constructivos a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Consultados al respecto, la Dirección de Infraestructura Educativa justificó el retraso actual en el recorte de presupuesto que sufrió el Ministerio este 2021 y no dieron fechas concretas para el inicio del proyecto escolar, pero sí adelantaron que quedaría a la espera de la asignación de los recursos para el 2022. En referencia a la Escuela Clemente Marín, la Dirección de Infraestructura en este momento gestiona la atención de las órdenes de la orden de cierre que tiene el Ministerio de Salud sobre la institución, y además de un recurso de amparo, de la atención al recurso de amparo sobre la institución. Se encuentra en este momento en diseño, en un 70% de avance. Estos diseños fueron donados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Queda únicamente al finalizar la etapa de diseño la gestión ante SETENA para poder dar la viabilidad ambiental al proyecto, y se esperaría poder tener incorporado a la matriz de priorización presupuestaria para el próximo año. Esto según el presupuesto ordinario recibido por el programa de infraestructura educativa sea aportado para poder construir las obras. Tanto la Junta de Educación como profesores del centro educativo afirman no tener notificaciones formal por parte del Ministerio de Educación Pública. El Consejo Nacional de Vialidad trabajó la mañana de este martes en la limpieza de las cajas de registro en circunvalación debido a las fuertes lluvias del fin de semana, las cuales ocasionaron empozamiento de agua. Los funcionarios encontraron materiales como arena, basura, tierra o pedazos de madera que obstruyeron la salida del agua.
La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI llevó a cabo la limpieza de las cajas de registro ubicadas en la Ruta Nacional en Circunvalación. Esto debido a que este fin de semana, por las fuertes lluvias, se presentó un emposamiento de agua que va desde la Marginal y corre hacia la Ruta Nacional. Durante las labores del día de este martes se encontró material en las cajas de registro como arena, tierra, basura y pedazos de madera, los cuales obstruían la salida del agua de manera correcta. El gerente de conservación, Edgar Meléndez, indicó que el problema radica en que no existe un correcto sistema de evacuación pluvial en esta zona. Añadió que la Marginal debe ser atendida por la municipalidad correspondiente, debido a que la situación de emergencias en este momento ya se está coordinando para encontrar una solución definitiva y no poner en riesgo a los usuarios. La limpieza total del área afectada quedará lista este martes. Sin embargo, de continuar el problema, quien deberá asumir la limpieza y solución será la municipalidad correspondiente. En El Salvador están entrenando perros para que puedan detectar en aeropuertos personas con COVID-19. Esta y otras informaciones internacionales al volver de la pausa. Ya venimos. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Con su agudo olfato, Diamond y Sophie detectan en escasos segundos entre 5 muestras cuál es la que pertenece a un paciente con COVID. Estos perros forman parte de un adiestramiento canino en El Salvador. Estos perros están siendo adiestrados para detectar personas con COVID en el aeropuerto de El Salvador. Deben olfatear 5 muestras, cada una con una gasa absorbente. Solo una contiene el sudor de una persona con COVID-19. Aunque los humanos no pueden percibir el olor característico de esta enfermedad, estos canes sí, y el COVID no es nocivo para ellos. El tema de los perros trabajan en 3 parámetros, que es la autonomía, la motivación y la concentración. Utilizando estos parámetros se ha logrado que el perro sea más eficaz al poder localizar cierto tipo de olor, ya sea en escombros, en un posible terremoto o explosiones que se podrían pasar, o también en el tema del COVID, ¿no? O otras enfermedades que pueden ser cáncer, malaria, dengue. Entonces, la efectividad que tienen estos perros es, a diferencia de otras metodologías, ¿no? Por decir, el más mínimo olor, estos perros lo pueden captar rápidamente. Según los entrenadores, los canes podrán hacer una detección temprana del COVID, incluso en personas asintomáticas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este martes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en un acto público que busca convencer a los adultos mayores del país reacios a inmunizarse. El presidente de México recibió el martes la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Tras idas y vueltas, Andrés Manuel López Obrador, que había contraído la enfermedad en enero, aceptó inocularse públicamente para convencer a los adultos mayores reacios a inmunizarse. No hay ningún riesgo. Para empezar, no duele la vacuna. El mandatario informó el lunes que habitantes de 13 municipios mexicanos, algunos de ellos de extracción indígena, han rechazado recibir la vacuna tras debatir el asunto en asambleas populares. Si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando,
Cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos. Desde el comienzo de la campaña de inmunización el 24 de diciembre, México ha aplicado más de 14,5 millones de dosis. El país de 126 millones de habitantes es el tercero más golpeado del mundo por la pandemia, con más de 212,000 muertes reportadas. Rusia anunció este martes su intención de construir el primer módulo de su propia estación espacial para 2025, después de que el gobierno sugiriera que podría abandonar la Estación Espacial Internacional. Rusia prepara su propia estación espacial. El jefe de la agencia Roscosmos informó el martes que el primer módulo básico ya está en construcción y que el objetivo es que esté listo para ser lanzado en órbita en 2025. El anuncio se produce después de declaraciones contradictorias de las autoridades rusas sobre sus planes espaciales. El viceprimer ministro Yuri Borisov había sugerido el domingo que Moscú se retiraría de la Estación Espacial Internacional en 2025 para centrarse en la construcción de su propia estación. Pero Roscosmos matizó estas palabras, afirmando a la AFP que la decisión se tomaría después de 2024 sobre la base del estado técnico de la actual estación. A principios de abril, el director de vuelo del segmento ruso del laboratorio orbital había estimado que su vida útil podía prolongarse hasta 2030, pero que esperaba una avalancha de fallos a partir de 2025. Borisov dijo el lunes que su estado de envejecimiento presagiaba una catástrofe y opinó que la futura estación espacial rusa podría colocarse en una órbita más alta y servir de punto de transferencia intermedio para vuelos a la Luna. La explotación de la Estación Espacial Internacional es uno de los pocos ámbitos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, que pasan por un periodo de tensiones exacerbadas desde 2014. El programa de alimentación de la ONU desarrollará un plan para llevar sustento a los niños de Venezuela. Alimentaria, el memorándum de entendimiento. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro acordaron el lunes un plan para atender la alimentación de los niños. El programa proporcionará comidas escolares nutritivas a niños y niñas, particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial. Quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando, firmando este acuerdo para llevar adelante programas de apoyo alimentario, de asistencia alimentaria a los niños y niñas de la educación inicial. El presupuesto anual previsto de $190 millones forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de las Naciones Unidas. La operación beneficiará hasta 185,000 niños a finales de este año y espera proporcionar comidas diarias a 1,5 millones de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023, según un comunicado del programa de la ONU difundido el lunes en su sitio oficial. El director ejecutivo del organismo, David Beasley, también se reunió con el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Guaidó publicó fotos del encuentro en Twitter y agradeció el inicio del plan de alimentos. Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia moderna. 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria y la ONU estima que más de 5 millones de personas han migrado del país huyendo del colapso. La idea de la Superliga ha generado graves turbulencias en el fútbol internacional. Hasta las altas instancias políticas se han pronunciado al respecto, la mayoría en contra. Pero esta idea de la Superliga no es ni mucho menos nueva. Ya hace años que muchas voces reclaman cambios en las competiciones continentales para aumentar el atractivo de los torneos. La idea de la Superliga ha generado graves turbulencias en el fútbol internacional. Hasta las altas instancias políticas se han pronunciado al respecto, la mayoría en contra. Pero esta idea de la Superliga no es ni mucho menos nueva. Ya hace años que muchas voces reclaman cambios en las competiciones continentales para aumentar el atractivo de los torneos.
Que la Liga de Campeones necesita un cambio, yo creo que es algo que no hay que entrar ni a debatir, porque ambas partes en esta especie de guerra que se ha creado así lo quieren. Es decir, por un lado los clubes más poderosos que quieren un cambio radical y a corto plazo, como es esa Superliga Europea de la que han hecho una presentación inicial, y por el otro lado incluso la propia UEFA, que ha hecho un comunicado en el que ha explicado que pretende cambios, eso sí, para 2024 en la Liga de Campeones. Todavía no está claro el sistema de la Superliga, pero parece que sería una especie de Champions con más enfrentamientos entre los grandes. Los llamados fundadores, por el momento 12, serían los fijos en la competición, mientras que 5 equipos europeos se podrían clasificar por méritos todavía por definir cada temporada. Además, el grupo de fundadores podría aumentar con 3 equipos europeos más, así hasta llegar hasta los 20, que podrían ver sus beneficios muy incrementados. Por un lado tenemos a los clubes más poderosos dentro de los fundadores, hablaríamos de Madrid y Barcelona, que son los clubes que lógicamente se van a beneficiar más económicamente porque son los que más ganan, los que más público atraen, más audiencia, más patrocinadores, etcétera, etcétera, y pueden ganar muchísimo más dinero explotando ellos directamente sus recursos. Luego hay un segundo nivel dentro de los fundadores, podríamos hablar del Atlético de Madrid, que económicamente se podrían beneficiar si se aplica la Superliga como se habla, y mucho. Se habla de un reparto inicial que podría ser de 230 millones para cada participante. Y luego estarían los clubes que no forman parte de esta competición, que aún habría que ver cómo es el formato final, lo fácil que es acceder a ella o no, y ver si les compensa participar menos veces pero ganar mucho más, o hacerlo de forma sostenida como ahora, que hay un mayor acceso, ganando algo menos, pero eso hasta que no haya un formato claro va a ser difícil de analizar. Y hemos llegado al fin de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía. Recuerde, a las 12 mediodía, más información en Costa Rica Noticias. Buenos días, que la pasen bien.